Muchísimas gracias, José Alipio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un inmenso placer para mí. Bueno, ya he estado aquí disertando sobre vampiros y ahora voy a hablar sobre Shakespeare. Entonces, aquí vamos a hacer un salto que no es tan distinto como parece a primera vista. Pero es un gran placer para mí. Agradezco a la Fundación Raíces de Europa pues, que haya tenido la deferencia de invitarme a dirigirme a todas y a todos ustedes. Y bueno, pues el título efectivamente es provocativo, es provocador, como un vil político. Responde a un momento en el Rey Lear, donde se refiere, hablan de la política y las corrupciones de la política, y entonces dicen, like a scurvy politician, como un vil político, como un malvado político, ¿no? Y de ahí viene. Entonces aquí tenemos, en fin, este es Bertolt Brecht, uno de los grandes artífices del teatro político europeo y universal, y que, bueno, aunque no voy a referirme mucho a él, pero de alguna forma su ideología y su manera de entender el teatro político, el teatro como arma política, pues creo que es significativo que aparezca, ¿no? Bien, de acuerdo con Erwin Piscator, uno de los grandes también del teatro político, ser espejo muy consciente de su época y de las fuerzas que la conforman, esta es la tendencia del teatro político. Y en este sentido puede decirse que la obra de Shakespeare cumple con creces con dicho requisito. En realidad, la práctica totalidad de sus piezas dramáticas contiene elementos de claro matiz político, y todos ustedes los conocen, obras de Shakespeare, y saben que todas contienen elementos relacionados con lo político. Como señala el crítico neohistoricista británico Alan Sinfield, y ahí tienen un libro coeditado por él, Political Shakespeare, los textos shakespearianos, al igual que los de muchos de sus contemporáneos y los de tantos otros autores, se ubican más allá de la esfera de lo conservador o lo subversivo, convirtiéndose en campos de batalla dialécticos, en espacios de lucha emparentada con lo político. En definitiva, Shakespeare ha sido percibido desde siempre como un autor político, y de ahí la larga aplicación de medidas censoras contra sus obras, ejercida desde el mismísimo instante en el que surgen esas obras. Hasta las postrimerías del siglo XX predominó una interpretación general de sus textos como insertos en la esfera de lo que se dio en denominar The Elizabethan World Picture, la cosmovisión isabelina, un término que el crítico Tilger popularizó en el ámbito de los estudios sobre el Renacimiento inglés y que implicaba la creencia de los ingleses de aquella época en una conceptualización del universo como cosmos, en griego, u orden, ¿no? Derivada de la citada teoría surgiría la idea, respaldada por numerosos críticos, de que las obras de Shakespeare plasmarían una búsqueda y restablecimiento del orden a través del caos. Esto se decía siempre, es como lo estudiábamos, ¿no? Las obras de Shakespeare nos llevan del caos al orden, ¿no? Esta hipótesis, desde una perspectiva historicista, es difícil de sustentar, pues son numerosos los elementos de las obras shakespearianas que quedan sumidos en la ambigüedad y la ambivalencia, desde diferentes puntos de vista, entre los que se cuentan factores sociales, políticos, sexuales, religiosos, ideológicos, etc. Los textos del gran escritor reflejan, de manera explícita o implícita, los conflictos históricos y políticos de su época, que se vienen a proyectar necesariamente en la nuestra, y el resultado obtenido dista de ser ordenado y armónico, dejando a veces más sombras que luces. Para ilustrar la relevancia de la política en las obras de Shakespeare, voy a acometer un sucinto análisis voy a intentar que sean las dos obras paradigmáticas, ¿no?, en este sentido, que son Ricardo III y Julio César, ¿no? Tragedias que vienen a ejemplificar de manera fehaciente su proyección como esos lugares agónicos, en el sentido de agon, de lucha, a los que se refería Sinfield. Motivos temáticos como la ambición desmesurada, la ávida persecución del poder, la corrupción y tantos otros ligados a lo político son tratados por Shakespeare de una manera particular y anclada en un tiempo y en un espacio determinados para incardinarse en lo universal y en lo, por desgracia,
rabiosamente actual. Reflejando en ese sentido nuestra propia historia, lo que convierte a Shakespeare, como subrayara un famoso crítico polaco que escribió sobre él, Shakespeare, nuestro contemporáneo, el crítico llamado Jan Kott. Si existe un personaje en la historia del teatro mundial que de manera más fidedigna representa los excesos del poder desde una dimensión arquetípica, ese es sin duda Ricardo III, epítome del hipócrita inveterado, ¿no? Su capacidad de actor precisamente viene implícita en esa idea de hipócrita, porque una de las palabras para nombrar al actor en griego era hipócrites. O sea, un hipócrita es uno que actúa, en este sentido. Y esa capacidad le permite dominar tanto la escena cortesana como el propio escenario teatral en el que se siente a sus anchas, pese a tratarse de un personaje deforme y de extremada crueldad. Hemos venido hablando aquí de monstruos, ¿no? Y Ricardo es, en su acepción etimológica, un monstruo, palabra que procede del latín monstrare, lo que en la esfera simbólica cristiana del medievo y el Renacimiento lo convierte en una suerte de exemplum, de ejemplo, ¿no? Una advertencia de la divinidad a los seres humanos, una muestra, mostrare, de lo que se daba en llamar el azote de Dios, the scourge of God en inglés. El sinuoso monarca demuestra que la palabra, la retórica, puede ser en sí monstruosa, utilizada en su faceta política y con una lógica aplastante, por mucho que proceda de premisas falsas, ¿no? Como sus eximios herederos, el Satán de Milton o la criatura de Frankenstein, Ricardo III se aprovecha de la monstruosidad de la elocuencia, enlazando con figuras como el vice, el vicio del teatro medieval inglés, con el que él mismo se compara, y el Maquiavelo del teatro jacobeo inmediatamente posterior. Seguramente la principal razón por la que la obra ha gozado desde sus primeras representaciones del favor incondicional del público, es una de las obras más populares, junto con Hamlet, etcétera, de Shakespeare, ha sido la fascinación que provoca el maligno rey, merced a su carismática teatralidad. La historicidad del personaje, documentada en las crónicas y escritos de Hall, Holinshed, Tomás Moro, varios historiadores de la posteriores, ¿no? Manipulados y tergiversados por fines políticos, y la inscripción de la obra a los dramas históricos shakespearianos o history plays, contribuyen a la lectura política de los hechos que se representan en la tragedia, sin duda hiperbólicos en lo que respecta a la maldad del rey inglés desde el punto de vista realmente histórico. Ni era deforme, ni era monstruoso, ni tampoco fue tan malvado como aparece en la obra, ¿no? La interpretación más evidente y al mismo tiempo más simplista y maniquea de la pieza en términos políticos, desde una perspectiva sincrónica, apunta a primera vista a la posibilidad de que Shakespeare se promocionara en el entorno isabelino mediante la reprobación de Ricardo, perteneciente a la casa de York. Vienen de la casa de los York y Lancaster, la guerra de las dos rosas, ¿no? La casa de York vence en la guerra de las rosas, y luego la otra figura que aparece en la obra es la figura de Richmond, heredero de la casa de Lancaster, y luego con posterioridad, tras la batalla de Bosworth, en la que derrota a Ricardo, es nombrado rey de Inglaterra con el nombre, y esto ya le sonará, de Enrique VII. Es Enrique VII, el padre de Enrique VIII, iniciando así el gobierno de la monarquía Tudor, es decir, que Shakespeare utiliza de alguna manera la propaganda política para impulsar su propia obra histórica. Lo que ocurre es que incluso en su primera etapa como dramaturgo, Shakespeare se nos muestra como un maestro de la ambivalencia y la ambigüedad humana y psicológica de sus personajes, presentando, siguiendo una estructura que recuerda a las morality plays, las obras morales medievales, presentando a Richmond, a Enrique VII posteriormente, como un personaje idealizado en extremo y sobre todo a Ricardo como un exponente dramático de irresistible atractivo pese a su fealdad física y moral. Precisamente esa fealdad, esa monstruosidad, la que hace que nos interesemos por Ricardo, lo cual, en fin. El héroe de la tragedia, no lo olvidemos, es Ricardo, y no Enrique VII. Por consiguiente, abuelo de Isabel I, que es la soberana en el poder. El elocuente Ricardo, brillante dominador de la escena, epitomiza, representa la equívoca fascinación del mal y de la palabra utilizada con fines políticos, destinada a conmover,
a sus interlocutores, que es lo que hacía la retórica en la antigüedad. Y ahora, si además establecemos una relación directa entre la época de Ricardo III y la del propio Shakespeare, ambas de destacable convulsión, pese a esa apariencia de orden, ¿no?, que la corte isabelina se afanaba en propagar, pueden extraerse, creo, lecciones significativas en el terreno político. Cuando se representa la obra en los escenarios populares ingleses, fue compuesta hacia 1591, 1592, 93. Las fechas de las obras de Shakespeare siempre oscilan, ¿no? No las conocemos totalmente, ¿no? Pues bien, en esa fecha la inestabilidad de Isabel I como soberana británica seguía siendo patente, sobre todo por razones de índole religiosa. Fíjense. En 1570 el Papa Pío V la había excomulgado mediante la bula Regnans in Excelsio, instando así a los súbditos católicos de la nación a la sedición y la resistencia política y religiosa contra la reina, que aunaba ambas facetas, ¿no? En un breve lapso temporal, el primer servicio secreto de la historia, que aparece en estos momentos, desbarata una peligrosa sucesión de complots contra Isabel anteriores a la puesta en escena de Ricardo III. Destacan varias de ellas. Hubo muchísimas intentonas de asesinar a Isabel I, de Lennox Plot, de Throckmorton Plot, de Babington Plot, de Stanley Plot, desde 1579 hasta 1591, 4 que casi acaban con la vida de la reina, ¿no? Sucesos que dan lugar, claro, a una paroxística histeria anticatólica, ¿no?, por parte de los protestantes. Por otro lado, Ricardo se mueve como un pez en el agua por los abismos procelosos de una corte en la que el problema sucesorio se asemeja al que padece la propia Inglaterra, gobernada por la, quizás mal llamada, reina virgen, ¿no?, ya muy lejos de la posibilidad de tener descendencia, ¿no? En definitiva, una lectura radical de la obra shakespeariana que rompa la distancia simbólica entre lo teatral y lo real consiste en preguntarse, como harían sin duda algunos de los súbditos de la reina, hasta qué punto es lícito matar a un tirano asesino, ebrio de poder y ambición, exponente y producto de una corte corrupta, ¿no? Aspecto también extrapolable, como veremos, al conflicto planteado en Julio César. Cabe entender, por lo tanto, la ascensión y caída de Ricardo III como advertencia de que es posible deponer y desautorizar a un monarca despótico y autocrático, aunque en el caso específico de esta tragedia la interpretación revolucionaria se atempere mediante el efecto de trocar al rey opresor por otro personaje de sangre noble, antecesor además de la reina, ¿no?, como hemos visto. Mientras tanto, el pueblo, tal y como se le representa en la pieza dramática, no puede hacer otra cosa que temer los desmanes de un monarca monstruoso, justamente acosado hasta por los espectros de sus víctimas, como vemos en el acto quinto, ¿no?, pero valeroso hasta el final, ¿no?, en contraste con el miedo, esa exitosa arma política, ¿no?, que provoca en sus atemorizados súbditos. La trayectoria escénica de Ricardo III viene marcada desde sus orígenes por lecturas políticas más o menos solapadas del texto shakespeariano. Favorita del público desde siempre, la tragedia adquiere tras la guerra civil en Inglaterra entre republicanos y monárquicos, ¿no?, en 1642-1649, un matiz de alegato contra Oliver Cromwell por parte de Thomas Killigrew, que aquí tenemos, pintado por Van Dyck, que fue el líder de uno de los dos bandos del monopolio teatral en el Londres de Carlos II. El otro fue William Davenant, que se jactaba, y esto para la época nos da idea del prestigio de Shakespeare, se jactaba de ser hijo bastardo de Shakespeare, lo cual ya quiere decir mucho de lo que significaba ya en aquel momento, ¿no? Bien, celebrando el acceso al trono de un rey legítimo, de inclinación absolutista en su caso. La adaptación de Colley Cibber, un texto expurgado, representado por vez primera en el teatro de Drury Lane en 1699, aquí lo tenemos, Colley Cibber, fue canónica a lo largo de todo el siglo XVIII, es decir, en el siglo XVIII se conoció una versión expurgada de la obra, no una versión completa de uno de los textos shakespearianos. Bien, la puesta en escena se centra casi exclusivamente en los avatares relacionados de manera directa con Ricardo, despojando así en parte a la obra de otros contenidos políticos. La dimensión tiránica del monarca se mantiene en las interpretaciones de ilustres actores como David Garrick,
o Edmund Kean. Estos son algunos de los actores disfrazados como Ricardo III, y Henry Irving, que por cierto fue el principal actor victoriano de la época victoriana, y que fue cuyo manager, cuyo director escénico fue Bram Stoker, el autor de Drácula, y que precisamente ese Drácula tiene bastante relación con el personaje de Henry Irving, ¿no? Este actor recupera el texto shakespeariano de manera casi completa en sus producciones de 1877 y 1896. Es decir, si durante el siglo XVIII se había conocido una versión expurgada, Irving recupera el texto completo de la obra, ¿no? Es preciso tener en cuenta que los montajes se insertan en uno de los contextos de bardolatría, ¿no? Momentos como el de ahora mismo, de idolatría total por el bardo, ¿no? por Shakespeare, uno de los momentos más climáticos, ¿no? Auspiciando una visión idealizada de las obras y los personajes de Shakespeare, que se convierte en el modelo de lo inglés, en el modelo de lo británico, ¿no? En esa canonización de él, merced a la visión que de él quieren dar los poderes fácticos del aparato estatal patriótico, que sigue totalmente vigente, como se puede ver en la Inglaterra actual, donde hay, pues, cada día hay como 5 o 6 actos dedicados a Shakespeare, que me parece fantástico, pero claro, también implica esta perspectiva ideológica, ¿no? Y dialéctica. Por su parte, el actor John Barrymore inicia en Broadway, ahora en el otro lado del Atlántico, en 1920, una línea de escenificación de Ricardo III desde un punto de vista psicoanalítico y freudiano. Ya estaba el psicoanálisis en boga, ¿no? Y entonces aparece ahí ese centrarse, ¿no? Ese enfoque en explorar la fascinación que el público siente por el personaje, identificándose con él incluso en sus pulsiones más narcisistas. Sin embargo, será en Alemania ese mismo año, en 1920, cuando se asista a una producción en la que se ponga de manifiesto la correlación explícita entre la obra y la política contemporánea. Así sucede en el montaje de Leopold Gessner en la Staatliches Schauspielhaus de Berlín, interpretado por Fritz Körner. Se trata de un Ricardo III expresionista, en la época del expresionismo alemán. Esto parece ahora muy sencillo, ¿no? Una escalera ahí en medio del escenario, pero cuando surgió en 1920 a nadie se le había ocurrido esta idea escénica, ¿no? este recurso escénico. Bien, un Ricardo III expresionista en el que se pudo contemplar en escena la lucha de poder de los marxistas y los Junkers prusianos para derrocar al régimen republicano de Weimar. Es decir, que tenemos un uso claramente político de la obra, ¿no? La producción postulaba una apología de la democracia republicana frente a lo que se entendía como despotismo ególatra de las facciones más radicales, ¿no? El decorado y la escena eran de índole simbolista, como se puede ver, destacando una gran escalera que copaba casi todo el escenario, por la que Ricardo III subía o bajaba atendiendo a los avatares, ¿no? De sus diferentes acciones, ¿no? Bien, pero sobre todo el énfasis del montaje se centraba en la avidez de poder en estado puro, ¿no? Y se hace notar de manera palmaria, creo aquí, la influencia de esta producción, por ejemplo, en obras como La resistible ascensión de Arturo Huy, de Bertolt Brecht, ¿no? Que refleja la ascensión de Hitler al poder, por ejemplo, ¿no? Y hay otras posibilidades de interpretación, ¿no? El proceso histórico se impone sobre el retrato de los hechos, mientras que la violencia se desplaza fuera de escena, es decir, es una obra en la que no aparecen escenas violentas, ¿no? Dejándose sentir como una amenaza latente que va perdiendo su rostro de manera paulatina. Las puestas en escena de la obra a mediados ya del siglo XX continúan con el recurrente sesgo político, mostrando un Ricardo III totalitario, enfrentado, por lo general, a los ideales de la democracia liberal. Es el caso del montaje de Jürgen Felling en el Berlín nazi en 1937. Es una pena, no he encontrado ninguna imagen de esta producción, para el que se eligió a un actor semejante a Goebbels, el tristemente célebre ministro de propaganda de Hitler, con el fin de representar al perverso rey. Es decir, la gente podía interpretar de manera muy directa a qué se estaba refiriendo el montaje de la obra, ¿no?
A partir de ese instante se suceden las parodias del fascismo, y especialmente del autoproclamado Führer, ¿no?, como la de Donald Wolfich también en 1942. Bien, Laurence Olivier, que todos conocemos, ¿no?, reconoció haber dotado al personaje de Ricardo de las características de un Hitler paranoico en su montaje en el Old Vic londinense en el año 1944, que fue germen de la película que luego rodaría en 1953 y que a lo mejor algunos de ustedes han contemplado. Tras la Segunda Guerra Mundial no sería hasta 1963 cuando de nuevo suba al escenario un Ricardo III de claros matices políticos. Influidos por las teorías de Jean Cot, al que ya he citado, Peter Hall, John Barton, Peter Hall y John Barton dirigen para la Royal Shakespeare Company una obra titulada The Wars of the Roses, la Guerra de las Rosas, una escenificación de la primera tetralogía de los dramas históricos shakespearianos, y en la que se pone de manifiesto, cito, un sentido épico de la historia como un proceso terrorífico. Ian Holm, que también habrán visto en múltiples películas, ¿no?, uno de los grandes actores shakespearianos, representaba un frío y medido Ricardo, alejado de interpretaciones melodramáticas o excesivamente narcisistas. El rey advenedizo se identifica con la mente criminal de lo que denominó Jean Cot, el gran mecanismo, con mayúscula, de la historia. Ricardo es impersonal, como la historia misma, a la que pone en funcionamiento desde una escalera inspirada en la de Gesner, que hemos visto antes, para verse destruido y aplastado por el rodillo de la historia. Otro montaje de sesgo eminentemente político de la obra que merece mencionarse es el que llevó a cabo la Rustaveli Company de Tiflis, en Georgia, dirigido por Robert Sturna en el año 1979. Aquí tenemos una imagen. Sirviéndose de técnicas de Brecht y Bakhtin, se concibe la risa como elemento subversivo, es decir, ya aquí es una versión que realza lo grotesco, ¿no?, y lo satánico al mismo tiempo, mostrándonos a un psicópata que se desintegra. Aquí podemos ver esta imagen y esta otra donde creo que se ven muy bien esos elementos grotescos, ¿no? Los cambios y mezclas de vestuario subrayaban el énfasis político de la producción. La capa victoriana, la trinchera napoleónica, el uniforme de la Wehrmacht, que hemos visto en la otra imagen anterior, daban las pinceladas necesarias a la reconstrucción de una historia universal de la infamia. En consonancia con este montaje, cabe citar también la interpretación de Ricardo III por parte del actor británico Anthony Sher, para la Royal Shakespeare Company en el año 1984. Fíjense, creo que es bastante interesante, ¿no? Provisto de unas muletas, el personaje se asemejaba durante todo el tiempo, y es una de las primeras versiones de la obra que tuve la oportunidad de ver, se asemeja a una araña que extiende su tela y va por el escenario como si fuera urdiendo, ¿no?, una tela, ¿no? La sed y el ansia de poder se ponen de manifiesto junto a los rasgos también burlescos y grotescos, también en esta adaptación, sirviéndose del humor como defensa frente al sufrimiento interior y revelando una destacable hondura psicológica. De la última década del siglo XX datan dos adaptaciones cinematográficas de Ricardo III basadas en sendas producciones dramáticas previas. La primera de ellas, dirigida por Richard Loughrane en 1995 y tomando como referencia la versión teatral de Richard Eyre, anterior en 5 años, representa al famoso Ian McKellen, que además con las resonancias del Señor de los Anillos, Ian McKellen como dictador militar, en una crítica devastadora contra el colaboracionismo de la tibia clase dirigente inglesa, incluyendo a los miembros de la familia real, durante el ascenso de Hitler a la cima del poder. El Ricardo III interpretado por McKellen es el socias de Sir Oswald Mosley, el líder británico de claras simpatías filofascistas, ¿no? La vinculación entre la obra histórica de Shakespeare y el nazismo se manifiesta igualmente en R3, la tragedia de Ricardo III. Y hablamos ya de una producción aquí en España, ¿no?, para la compañía Tejido Abierto, ¿no?, del director argentino afincado en España, Jorge Eines, ¿no? Fue realmente interesante. Representada en la Sala Pequeña del Teatro Español en 2011,
la acción dramática nos muestra la problemática de un grupo de prisioneros en un campo de concentración nazi que se ven obligados a interpretar el texto de Shakespeare para sus carceleros, en una farsa que proyecta la espantosa realidad de lo acontecido en los campos de exterminio de Theresienstadt y más recientemente de Ahmadinejad, espejos distorsionados de los excesos a los que puede llevar la propaganda oficial de unos mecanismos de poder aviesos y corruptos. En Theresienstadt, como saben, los nazis lo que hacían es representar una situación de aparente normalidad, tranquilidad, calma, cuando los visitaban expertos internacionales. Decían, aquí están trabajando, están haciendo... Claro, luego la realidad de cuando se marchaban los expertos internacionales era, por desgracia, muy diferente, ¿no? Y otro montaje El actor holandés Martin Kuiper, que aquí aparece, supo dotar al personaje de Ricardo III, en mi opinión, de los matices precisos del oprimido, opresor, víctima y verdugo del miedo. Los planteamientos de este montaje, en sí extremos, han sido sobrepasados por experimentos como el llevado a cabo el mismo año de 2011 por la Compañía de Teatro de la Penitenciaría del Distrito Federal de México, que representó la obra en la propia prisión. El público se trasladaba en autobuses a la prisión, asistían a la representación y, lógicamente, luego se marchaban. Allí quedaban los presos, ¿no? Es esta versión de Ricardo III, versión 0.3, siguiendo un poco la nomenclatura de muchos títulos de hoy en día, ¿no? Bien, por otra parte, en Looking for Richard, que quizás conozcan esta película, una magnífica película metateatral, Al Pacino dirige e interpreta un experimento metateatral, meta-ricardiano, ¿no?, filmando una película acerca de cómo representar a Ricardo III en nuestro tiempo. Las escenas del film remiten a los magníficos papeles de Michael Corleone, ¿no?, a los que dio vida Pacino en la trilogía del Padrino, ¿no?, siendo Ricardo el gángster supremo en un entorno corrupto y extremo, ¿no? Este mismo sesgo fue explotado también por el director Àlex Rigola, el director catalán Àlex Rigola, en su Ricard 3R, puesto en escena en el Teatre Lliure en 2005, donde se desenvuelve el argumento de la obra en clave mafiosa. Vemos estas dos versiones que representan la obra como si fuera interpretada por la mafia, ¿no? Y más recientes aún son las magníficas dramatizaciones de la obra, que tuve la oportunidad, la suerte de ver, interpretadas por Kevin Spacey, el famoso actor norteamericano, que había participado en Looking for Richard, había participado en una producción dirigida por Sam Mendes, también 2011, para The Bridge Project. Aquí tenemos estas imágenes, que creo que son muy significativas, son un montaje realmente impresionante en cuanto a su potencial visual, ¿no? Fíjense cómo al final aparece esa imagen, este es el final de la obra, aparece esa imagen de Ricardo III inmanente, a pesar de que haya muerto, está presente de alguna manera en la escena, ¿no? Bien, y también Martin Freeman, también conocido y también con connotaciones tolkienianas, si se puede decir así. Martin Freeman también tuve desde hace 2 años, ¿no?, en los Trafalgar Studios de Londres, en 2014, en la que, simulando un golpe de Estado en la Inglaterra del Winter of Discontent, el invierno del descontento de 1978-79, se escenifica una dura diatriba contra la política de Margaret Thatcher, quien dio pie con sus estrictas medidas políticas neoliberales a los citados disturbios del llamado invierno del descontento, ¿no?, y denominados así por esos primeros versos de la obra, Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the sun of York, ¿no? Se trata de un montaje con enseñanzas no solo para la crisis política que atravesamos, sino también sobre las profecías futuras, en el que Freeman, conocido eso por películas como El Hobbit, personifica a un Ricardo III calculador y frío que acaso quiera recordar a la primer ministra británica, a la que se dio en llamar la Dama de Hierro, Iron Maiden. De diferente cariz, son montajes centrados en pasajes de la obra y con un enfoque casi exclusivo en la figura de Ricardo, como el que estrenó hace no mucho en el Teatro Español Juan Diego,
el actor Juan Diego, una magnífica interpretación con dramaturgia de José Sánchez Sinisterra, bajo el título de Sueños y visiones del rey Ricardo, la noche que precedió a la infausta batalla de Bosworth, como un título muy largo que ocupaba pues, todo el cartel, claro. Donde se exploran el conflicto de la conciencia culpable y las consecuencias de la ambición desmedida derivadas del ejercicio malsano del poder. Y creo que en aquel momento muy relacionado a lo que estaba sucediendo en la política española, ¿no? Aquí la tragedia se centra más en las complejidades intrínsecas al ser humano que en la visión de Ricardo III como tirano despiadado. Es un Ricardo III más humanizado en ese sentido, ¿no? Y otras puestas en escena recientes enfatizan los aspectos grotescos y paródicos de la tragedia del monarca, ¿no? Conducido hasta el clímax del poder político por los intereses bastardos de unos y la anuencia de otros, como es el caso de este Ricardo III, dirigido por Ricardo Iniesta e interpretado por la compañía sevillana Atalaya en 2011, que va a representar un Ricardo III que, si no se ha estrenado, ya está a punto de estrenarse en Madrid, en el Teatro Español. En la misma línea de pensamiento, destacando que el triunfo de Ricardo III es culpa de todos los integrantes de una sociedad enferma, sin excepción de clases o estamentos sociales, en un recientísimo artículo que salió a la luz el pasado 8 de octubre, ¿no?, publicado en The New York Times, uno de los mejores críticos norteamericanos de shakespearianos, Stephen Greenblatt, demuestra la rabiosa actualidad del drama shakespeariano, comparando la situación planteada en la obra con las entonces inminentes elecciones estadounidenses y la, para él, catastrófica posibilidad de que el candidato Donald Trump pudiera acceder a la presidencia de la nación. Ni que decir tiene que la desdichada lección política que se infiere es aplicable pues, a otros ámbitos, ¿no?, y algunos muy cercanos, ¿no?, dotando a la obra de Shakespeare de esa universalidad que solo los genios más preclaros pueden plasmar y proyectar. El gran escritor era plenamente consciente de cómo un país podía terminar siendo gobernado por un psicópata o un sociópata gracias a la falta de escrúpulos de los poderosos. Esto es lo que decía Greenblatt. La falta de escrúpulos de los poderosos, la indiferencia de los reservados y el miedo de un pueblo temeroso e ignorante. Dicha problemática es revisada de manera recurrente en otras obras de Shakespeare, como Coriolano y como Julio César, a la que ahora me voy a referir. Se representó Julio César unos 6-7 años después que Ricardo III, en 1593, fue en 1600, ¿no? Concretamente, la primera representación sabemos que tuvo lugar en 1599, que es mucho saber para muchas obras de Shakespeare que no tenemos ni idea de cuándo se representaron. Esta obra, creo, es uno de los goznes sobre los que gira la producción teatral shakespeariana, contribuyendo al surgimiento de una nueva etapa dentro de su fecunda dramaturgia. Una comparación entre esta obra y Ricardo III, creo, revela el paso gigantesco hacia la madurez por parte del autor de Stratford. James Shapiro, un crítico norteamericano, ha analizado en un libro espléndido, magnífico, está traducido al castellano, enfocado en aquel Annus Mirabilis de Shakespeare. Fíjense, en el año 1599, Shakespeare escribe la última de sus history plays, de sus obras históricas, que es Enrique V, una obra también política, no tenemos tiempo claro de hablar de todas. Después escribiría y representaría Julio César, Como gustéis, es decir, tenemos la última de las obras históricas, la primera de las llamadas Roman Plays, bueno, había escrito Tito Andrónico anteriormente, pero esta es la obra que se considera como la primera obra romana de Shakespeare, la primera Roman Play, una maravillosa comedia romántica con ciertas oscuridades como es As You Like It, como gustéis, y seguramente, dicen los críticos, comienza a escribir Hamlet. O sea, que menudo año este año de 1599. Impresionante, ¿no? Bien, glosando al propio Shapiro, puede decirse que los personajes de Shakespeare han aprendido a expresarse no solo mediante los vocablos, sino también a través de sus silencios, a escucharse a sí mismos, a tratar de entender lo que les ocurre en un mundo que a menudo se muestra hostil y laberíntico
frente a su humana complejidad. De igual manera, muchas cosas han cambiado en Inglaterra desde 1593 a 1599. Las luchas de poder para acceder al trono de una nación resignada a la sorpresa de ver quién era designado por su ya trasnochada soberana para llevar las riendas del país tras su muerte, tendría lugar en 1603, se suceden de manera cada vez menos encubierta. Cada vez la reina sufre una mayor presión política de sus contrarios, ¿no?, de sus enemigos. En el centro de la mayoría de las conspiraciones y conciliábulos se halla Robert de Vere. Este es el libro del que les hablaba, de James Shapiro. Robert de Vere, que es el conde de Essex, un cortesano ambicioso que otrora gozara de la confianza y el afecto de la reina. Algunos dicen también que fue amante de ella, y mucha literatura y películas sobre esto. Y en este momento, claro, lo que es evidente es que Inglaterra se halla sumida en una crisis política sin precedentes, encarando con un gran temor el siglo venidero, sin saber quién va a estar en el trono de Inglaterra, ¿no? Sin embargo, y a pesar de ello, Isabel resistía, ¿no?, en el trono, sostenida por un aparato de autopropaganda de tintes casi modernos, yo diría, ¿no?, que incluía la estricta supervisión de sus retratos, sometidos a lo que se ha llamado la máscara de juventud, que son iconos idealizados e irreales de una mujer ya comprensiblemente ajada por la avanzada edad, pero aún empeñada en mantener su imagen juvenil y casi atemporal. Así ocurre en este retrato, el famoso The Rainbow Portrait, el retrato del arco iris, atribuido por unos a Marcus Geraers y por otros a Isaac Oliver, y pintado, como sabemos, hacia 1600, 3 años antes de morir, en el que Isabel aparece representada con muchos años menos de los que entonces tenía, y no era solo por cuestión de coquetería, y ataviada con una vestimenta salpicada de ojos, lo pueden ver, una advertencia para quien se atreviera a desafiarla de que nada de lo que sucediera en su reino se le escapaba o le era ajeno. ¿No recuerda, pregunta Isabel, al César enfermo, caduco y hasta indefenso, de acuerdo con la descripción de Casio que Shakespeare nos presenta en su obra? Creo que sí, ¿no? En ella el dramaturgo abandona la política local, la política inglesa, para extenderla al mundo clásico. ¿Por qué? Huyendo de las incómodas y peligrosas presiones de la censura estatal. Como todos los hombres del Renacimiento, al escritor de Stratford, según han demostrado, pues, por ejemplo, Robert Miola en este libro magnífico, Shakespeare's Rome, le fascinaba Roma, ¿no? Roma y la historia romana. Shakespeare conocía muy bien las vidas paralelas de Plutarco, ¿no?, de Thomas More, en la versión inglesa de Sir Thomas More, contrastada acaso por la opuesta de Tácito, ¿no?, que era de sesgo republicano y propagada por el escritor John Hayward. Bien, por una parte, César es descrito como un tirano populista en la obra, que se refiere a sí mismo en tercera persona. Él no habla de yo, sino de él, porque César es un fenómeno que se conoce en latín como ileísmo, ¿no?, del latín ilde, ¿no? Un tirano que ha secuestrado el Senado y que se compara a sí mismo con la estrella polar que no tiene igual en el firmamento. Hasta un hombre ilustre y mesurado como parece ser el taciturno Bruto, legendariamente vinculado a la familia de César, lo percibe como un peligro letal contra la República. Pero por otro lado, la alevosía y la crueldad escénica del magnicidio, fundamentada en un fetichismo de la sangre que Shakespeare volverá a utilizar, corregido y aumentado en Coriolano y otras obras, los disturbios causados por el pueblo veleidoso después de los famosos discursos de Bruto y Marco Antonio tras la muerte de César, la disensión y la violencia con la que se conducen los republicanos, etcétera, etcétera, dejan no pocas dudas acerca de si el asesinato de César fue la medida más justa y oportuna, ¿no? Todo asesinato evidentemente no lo es, pero bueno. ¿De qué lado está Shakespeare? Esto es lo interesante, no lo sabemos, ¿no? Y esto es precisamente lo más admirable de su obra, en la que moldea y tergiversa los hechos históricos narrados por Plutarco, el monárquico Plutarco, concernientes a los sucesivos y frustrados intentos de César por coronarse emperador. En última instancia, Shakespeare se cuida muy mucho de equilibrar la balanza entre los partidarios de César y los de la República, lo que vino propiciado, seguramente,
por ese endurecimiento de la censura en el teatro isabelino que ocasionó que ya no se representaran más history plays, más obras históricas que tuvieran lugar en Inglaterra, aunque estuvieran desplazadas hacia el pasado. Shakespeare decide entonces desplazar geográfica e ideológicamente la acción dramática de sus obras en Roma o en un mundo clásico de sueños, que sin embargo refleja de un modo fidedigno las pulsiones políticas históricas de la Inglaterra tardoisabelina. Un indicio de la preocupación de Shakespeare con la censura en este instante es el episodio significativo del cruel e innecesario asesinato del poeta Cinna, al que el populacho confunde con Cinna el político, ¿no? Y es una escena terrible, ¿no?, que recuerda ese desmembramiento de Orfeo, ¿no?, de alguna manera, y es, quizás se entienden ahí las tensiones de un dramaturgo, un poeta, ¿no?, que se debate entre las aguas turbias de las distintas facciones de la corte de Isabel I que defendían pues, posturas políticas irreconciliables. Bien, en ese mismo año de 1599, significativo, el obispo de Londres ordena quemar libros sediciosos de carácter satírico e histórico, y ese cerco represivo contra el pensamiento político y religioso se iba estrechando cada vez más, ¿no? El peligro del populismo de César, tal y como es presentado en la obra, es equiparable al del conde de Essex, ensoberbecido por sus triunfos bélicos y su presunta ascendencia sobre la reina. La identificación entre Isabel I y César no es un argumento fantasioso a la luz de la evidencia de la obra de Shakespeare, en la que se muestra un César enfermo y envejecido, que al igual que la reina de Inglaterra, sobrepasa sus propias atribuciones como soberana, dejándose conducir en procesiones, imitando a los antiguos romanos, ¿no? Y esas procesiones coincidían generalmente con la fiesta oficiosa de su coronación, que se celebraba el 17 de noviembre. Este es el Palacio de Nonsuch. Aquí tenemos una imagen muy clara de esas procesiones de la reina a lo largo normalmente ya era en Londres, pero en otras épocas a lo largo del reino, a lo largo y ancho del reino. Claro, este encumbramiento de la soberana se entendió como una transgresión intolerable, tanto para los católicos, que entendían que los cultos a la Virgen habían sido sustituidos por los de la adoración a la reina, como también para los protestantes puritanos, por mucho que el pueblo llano se sintiera feliz de tener un día libre en el austero y copado calendario otoñal inglés. Y en este contexto se entiende la indignación de Flavio al comienzo de Julio César, cuando increpa a los plebeyos preguntándoles: ¿Is this a holiday? ¿Es esta una fiesta? ¿Esto qué fiesta es? No están aquí mostrándonos a la reina, no es la Virgen, no es... ¿Por qué presentarlo así? Y no es extraño tampoco que Casio, refiriéndose a César, sentencie con amargura, y lo traduzco: y este hombre se ha convertido en un dios. El posible peligro de idolatría vinculaba a Isabel con César, cuya Roma se describe en términos londinenses. En realidad, la Roma que aparece ahí es evidentemente Londres, ¿no? Y en la que los discursos funerarios se dan anacrónicamente desde un púlpito. Esos discursos de Marco Antonio y Bruto aparecen en la obra reflejados en un púlpito, con ese sentido religioso, ¿no? Como los sermones solemnes en la Catedral de San Pablo, en los que diferentes predicadores sostenían opiniones contrapuestas como las que he venido señalando. Aquí tenemos un grabado de esa época, una pintura de esa época que refleja esos discursos. Bien, voy a ir terminando. Han sido abundantes y destacadas las representaciones de Julio César, ¿no? La obra que seguramente estrenó el Teatro del Globo, el Globe Theatre, que hoy en día ha sido reconstruido, como bien saben, ¿no? Que es el perteneciente a los Lord Chamberlain's Men, que luego serían King's Men, los hombres del rey, la compañía de Shakespeare, y que claramente tendría un tono político, ¿no? Tras la apertura de los teatros en la Restauración, no se llevó a la escena hasta 1708, esto es significativo, por parte de Thomas Betterton, con una versión completamente censurada, completamente expurgada, ¿no? Quizás para eludir problemas con la monarquía que había sido restaurada hacía poco, ¿no? Al ser una obra republicana, ¿no? De hecho, de 1780 a 1810 no se representó en Londres por ese énfasis republicano del texto. John Philip Kemble, que fue el principal actor romántico inglés, la interpretó con apasionamiento, según nos cuentan, ¿no?
impresionando a los espectadores con la grandiosidad escénica del montaje en el Theatre Royal de Covent Garden. El texto utilizado por Kemble, también fragmentario, fue canónico durante todo el siglo XIX hasta que en 1898 se estrena la monumental versión escénica de Herbert Beerbohm Tree, con decorados del singular pintor y decorador Lawrence Alma-Tadema, en un soberbio ejercicio de espectacular realismo. Este es el esquema, ¿no? El dibujo de cómo fue aquella versión, que debió de ser absolutamente grandiosa, ¿no? Una representación del foro romano con numerosos actores y figurantes en escena, ¿no? Aquí lo tenemos, una fotografía de la época. O sea, la cantidad de actores, debió ser una versión realmente grandiosa. Esta versión también luego sería retomada por José Tamayo en 1964 en el Festival de Mérida, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Por otro lado, cabe decir que la tragedia se representó en numerosas ocasiones en los Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del XX, debido al fervor republicano de la todavía joven nación. Es decir, en Estados Unidos es la obra de Shakespeare que normalmente se lee en los high schools, en los institutos y en las universidades, ¿no? Y el actor Frank Benson alcanzó notoriedad en un papel de un Marco Antonio, pues imbuido de esos valores republicanos. Al igual que acontece con Ricardo III y con otras obras de claro contenido político, es a partir de 1937 cuando comienzan a encadenarse versiones de Julio César con evidentes tintes antifascistas. Es el caso de la producción de Orson Welles, esta es muy famosa, para el Mercury Theatre de Nueva York, titulada Julio César, muerte de un dictador, con John Holland interpretando a un César que claramente era un trasunto de Mussolini. El montaje supuso un enorme impacto en aquel momento histórico de expansión de los totalitarismos, aprovechando la debilidad de las frágiles democracias europeas y el fracaso del liberalismo. Aquí tenemos otras imágenes de esa versión que vemos muy típica de Orson Welles, ¿no? Con ese expresionismo también que le caracterizaba. El personaje de César alcanza una centralidad mayor desde esta perspectiva, la precursora de una sucesión de producciones antifascistas y antiautoritarias que se extienden por la geografía mundial desde la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a nuestros días. Hay algunos montajes curiosos de los cuales no tengo imágenes. Por ejemplo, se representó en 1986 en Miami, en el que los espectadores enardecidos aplaudían el asesinato de César, que era claramente Fidel Castro en escena, ¿no? Y el Barons Court Theatre londinense, en 1993, en el que César era interpretado por una mujer que se asemejaba completamente a Margaret Thatcher, ¿no? Versiones como la de Ron Daniels para Royal Shakespeare Company, 1983, mostraban ya desde el propio cartel de la producción el vínculo simbólico entre la incipiente Roma imperial y el nazismo o el fascismo. A modo de contraste, tenemos, y esto lo conocen seguramente, esta versión cinematográfica de Julio César de Joseph Mankiewicz en 1953. Aquí tenemos a Marlon Brando, que se ha tenido por canónica hasta nuestros días, pero que está sospechosamente desprovista de lecturas políticas subversivas, quizás porque se representó en plena época del macartismo, quizás por eso, ¿no? Bien, y ya termino. Entre los montajes más recientes de la obra cabe citar el que llevó a cabo Jonathan Mumby para el Chicago Shakespeare Theatre en 2013, que está emplazado en un clima electoralista prototípicamente neoliberal y que subraya la tiranía del capitalismo salvaje conducente a la crisis social y política, ¿no? Aquí tenemos, Marco Antonio aquí además está representado por un actor afroamericano, ¿no? Y con una calpurnia, aparece ahí, que recordaba a Condoleezza Rice, en el marco de la contienda bélica que estaba teniendo lugar en Irak en aquellos momentos. Y seguía esa estela del montaje de Deborah Warner en 2005, que tuve la oportunidad de ver, la suerte de ver en el Teatro Español en una sola representación, y interpretado por Ralph Fiennes, el Voldemort de Harry Potter, ¿no? Bien, y luego pues también hay otras versiones destacables de índole multicultural. Por ejemplo, esta de un Julio César africano de Gregory Doran para Royal Shakespeare Company, 2012.
donde laten las alargadas sombras de los dictadores que asolaron y asolan la doliente geografía del continente negro, Idi Amin, Mobutu Sese Seko, Obiang Nguema, etcétera, por desgracia tantos otros. A modo de conclusión, y así que termino, cabe reiterar la verdad universalmente reconocida que afirma que cada momento histórico tiene su Shakespeare y se apropia de él. Sus obras se reinterpretan a la luz de los procesos a los que los espectadores y lectores nos vemos sometidos. Ricardo III y Julio César, entre el resto de la producción teatral de Shakespeare, seguirán adquiriendo matices políticos diferentes en nuevos montajes que conecten con la sensibilidad del público de ese aquí y ahora específico y puntual. En España, desde el Julio César de Pedro Amalio López para Estudio 1, interpretado magistralmente por Ismael Merlo, ¿no?, en el que cabía explorar las huellas políticas del franquismo, hasta, por ejemplo, el de Paco Azorín, casi 50 años después, ¿no?, hace poco, Mario Gas haciendo en un ambiente patriarcal. En esta versión no aparecen mujeres, no aparecen los personajes femeninos. Se puede ver esa prodigiosa universalidad y la permanente actualidad. Aquí tenemos imágenes de esa versión. Y Shakespeare se vuelve así de manera cíclica nuestro contemporáneo. Y al mismo tiempo, para desencriptar y desvelar los mecanismos ideológicos, políticos, sociales, culturales, literarios, emocionales, que poseen las obras del dramaturgo de Stratford en toda su amplitud, también conviene que el público, ¿no?, se torne en contemporáneo del propio autor, explorando los condicionamientos bajo los que se desarrolló la composición de sus obras, tan importantes para entender tanto su época como la nuestra. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por esta preciosa ponencia, y os animo a romper el hielo y preguntar o hacer algún comentario en torno a lo que hemos tratado hace unos minutos. A ver quién se lanza aquí también entre el público más joven. Estarán cansados ya. O no, aquí todos somos jóvenes. Sí. A ver, el aparato de censura en el teatro isabelino y jacobeo era bastante fuerte, era un aparato bastante represivo. Había un Master of the Rebels, que se llamaba, que era una figura de censor oficial, era como el gran censor, y bueno, pues más o menos iba... Lo que pasa es que, claro, la censura siempre la inteligencia sabe burlarla, ¿no? Quizás las obras más subversivas de Shakespeare sean las comedias. Las comedias son siempre más subversivas porque los poderosos no se las suelen tomar en serio, ¿no? Como es una comedia, El sueño de una noche de verano parece un divertimento, pero ahí aparecen también elementos políticos y elementos sociales importantes y significativos. Pero lo cierto es que a lo largo de toda la época del teatro isabelino estuvo muy sometido a la censura, incluso la censura desde el punto de vista de la actuación. Ya sabe que los personajes, las mujeres no podían subir al escenario, no había actrices, eran jóvenes, eran chicos, aprendices de las compañías que hacían ese papel hasta que les rompía la voz, ¿no? O sea que sí que había claramente una censura. Lo que pasa es que, bueno, claro, también Shakespeare cuenta un poco con la ventaja de la ambigüedad, de todo lo que dice. Entonces, yo llevo enseñando Hamlet, yo qué sé, 20 años, y todavía lo sigo leyendo y a veces no sé lo que quiere decir. Tiene esa capacidad como para envolver en el lenguaje, pues, mensajes, ¿no?, que no son tan fáciles de entender. Todo lo mete en esa imposibilidad de saber exactamente qué es lo que él pensaba sobre ello. Entonces, una cosa es proyectar las cosas en el escenario y otra decirlas de manera explícita. Y eso es lo que no hace casi nunca, ¿no? Y lo que creo que una de las cosas uno de los rasgos en los que consiste su inmortalidad y su capacidad de universalidad para trascender lo inmediato, ¿no? O las cosas muy explícitas o que se dicen ahí de forma... Nunca cita a nadie con quien pudiera tener algún problema. Y claramente utilizaba el teatro como una manera de decir que las obras de Shakespeare no solo se representaban en el Globe Theatre,
sino también en los palacios y en las mansiones de los grandes personajes de entonces, incluyendo la reina, ¿no? Como en Nonsuch Palace, etc., o en Windsor. Sabemos que hubo representaciones, las obras que tenían popularidad, fama en el teatro popular, luego era llevado a las mansiones aristocráticas o a los propios palacios reales, ¿no? Con lo cual, pues eso quiere decir que entendían que aquello no tenía esa proyección política que rascando en él podemos ver, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver quién. Adelante. Sí. Pues tenía comedias como Las alegres comadres de Windsor o Mucho ruido y pocas nueces, o también la que has dicho. Sí, el sueño de una noche de verano, como gustéis. Y ahí tenía también algún sentido de meterse un poco con la sociedad. Sí. De influir o... Sí, gracias por el comentario que me parece muy pertinente. Porque en efecto es lo que estaba diciendo, ¿no? La comedia siempre se interpreta como un divertimento, como algo, como una especie de wishful thinking, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a lo mejor no tanto desde el punto de vista social, claro que hay crítica social, ¿no? En Las alegres comadres de Windsor, en As You Like It, en otras obras. Pero, por ejemplo, El sueño de una noche de verano es una comedia, pero empieza en clave de tragedia muy claro, ¿no? Es decir, ahí está Helena, aparece el padre y dice, o te casas con este, o si no, no es que te desheredo, que mal le sentaría, sino que te casas con este en vez del otro, o si no, que te maten directamente. Y hasta el propio Teseo, que es el duque de Atenas, dice, bueno, que la maten, o elige entre eso o meterte a monja, que para la imaginación protestante de la época debía ser como una cosa absolutamente espantosa, ¿no? Le da esa opción, como en 24 horas no vengas aquí y te cases con este que he dicho, y esa situación que podría haber sido una tragedia espantosa. Luego, por mor de la comedia, de ese juego con lo burlesco, maravilloso, ¿no? que establece en esos tres planos distintos de representación de la obra, pues lo convierte en, al final todo acaba bien, es un happy ending maravilloso. Pero claro, si lo plantea como una tragedia, podría haber sido una tragedia. O incluso Mucho ruido y pocas nueces también tiene esa vertiente, ¿no? de un poder patriarcal que sobre todo las mujeres, fíjense, los personajes femeninos es muy significativo. En Ricardo III hay reinas, princesas, duquesas. Hablan contra Ricardo III, pueden expresar lo que quieran, pero a Ricardo III le da igual. ¿Por qué? Porque no tienen poder ninguno. Y son las mujeres más poderosas, entre comillas, de Inglaterra, ¿no? Y sin embargo en la comedia pues sí que se les deja, las mujeres pueden ir de un sitio a otro, el bosque de Arden, etcétera, pueden vestirse de hombres y de esa especie de cross-dressing ir a diferentes sitios, tienen una capacidad de movimiento que en realidad en la sociedad de la época no tenían para nada, claro. Pero incluso los personajes más poderosos ven coartado completamente su capacidad aparte de expresar sus sentimientos, etcétera, en realidad a los otros les da igual porque saben que no pueden hacer nada, que no tienen un poder real sobre lo que sucede en la sociedad. Muy interesante. Muchas gracias. A ver, alguna pregunta más, seguro que... Vamos a ver, el cambio que tuvo de pasar del drama a la comedia, ¿fue un motivo político, social? No, porque en realidad, gracias por la pregunta, no porque en realidad él fue simultaneando la escritura de comedias y tragedias. Es verdad que hay momentos históricos, hay momentos biográficos suyos donde predomina más una forma sobre la otra. Algo le debió pasar, a lo mejor no, estoy especulando, ¿no? Sabemos muy poco de la biografía de Shakespeare, ¿no? Pero algo le debió suceder para que en 1600 cambie radicalmente y escriba pues tragedias como Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, todas unas tragedias verdaderamente tremendas, pero a lo mejor es una simple cuestión artística. Yo quiero pensar, por un aspecto emocional, que algo le debió suceder, una sacudida tremenda para que
cambiar radicalmente, aunque había estado, pues eso, simultaneando tragedias, comedias, de pronto escribe fundamentalmente tragedias. Por alguna razón biográfica no lo sabemos, ¿no? Pero es interesante. Claro, la última que escribió en solitario, porque sabemos que luego siguió escribiendo en colaboración con John Fletcher, por ejemplo, incluso una obra cervantina, Cardenio, basada en El curioso impertinente, ¿no? Que, bueno, dicen que se ha perdido, hay un texto por ahí que circula que dicen que es el texto de Cardenio, pero en fin, hay mucha controversia con respecto a esto. Pero es cierto que La tempestad se ha leído como una especie de testamento poético, ¿no? Cuando al final Próspero dice, pues me veo desprovisto de mis poderes de mago, ¿no? Se puede interpretar a ese mago como el propio Shakespeare diciendo ya no voy a escribir más, ya estaba retirado incluso en Stratford, se había comprado la segunda mejor casa del lugar, New Place, y entonces pues allí ya escribe, pero, o sea, manda sus textos a los otros colaboradores suyos, ¿no? Con los que siguió escribiendo, pero se ha entendido como testamento poético, sí, como testamento dramático, La tempestad, de 1611. Sí. A ver, alguna pregunta. Mientras pensáis, dos curiosidades. No he entendido yo, has comentado que el obispo anglicano de Londres no manda quemar algunas obras de Shakespeare también, ¿o no? No, obras de teatro, ¿no? Obras de teatro. Fundamentalmente no fueron tanto obras de teatro, porque el aviso sirvió rápidamente. A ver, Shakespeare es el único dramaturgo isabelino y jacobeo que no estuvo nunca en la cárcel, que sepamos. Los demás estuvieron todos, en un momento o en otro. Tendieron sus obras rápidamente. La verdad es que escribir en estos momentos teatro era una labor verdaderamente de gran valentía, porque todos, que sepamos, la mayoría murió de hambre. Este hombre supo manejarse realmente bien, es decir, murió, que sepamos, pues tranquilamente ahí en su cama, ¿no? Hay incluso alguna reminiscencia biográfica sobre esto, y además no pasó nunca por la cárcel y además se enriqueció. Al parecer le interesaba mucho el dinero, fue prestamista en Stratford. Esto normalmente se omite mucho de las biografías, porque claro, Shakespeare prestamista, pues tenemos, de las pocas cosas que tenemos de él son documentos diciendo fulanito me debe tanto, y los llevaba rápidamente ante el juez de paz y no tenía ningún problema en encausarlos. Esta idealización de Shakespeare como un personaje etéreo, ¿no? Pero sin embargo, pues le interesaba mucho el dinero y bueno, supo hacer dinero y mantenerlo, etc. Entonces, las obras a las que se quemaron eran fundamentalmente tratados de índole más bien religiosa, ensayos, ¿no?, de índole más bien religiosa, en la que en cuanto había la mínima sospecha de cualquier conflicto con la ortodoxia protestante de aquel momento, pues eran quemados. Y bueno, y no lo he dicho, pero los autores sí se conocían porque muchos de ellos eran anónimos, claro, por razones obvias. Pues eran llevados a la cárcel y torturados y en fin, claro. Y la otra pregunta es si a raíz de la muerte de Isabel es 1603, ¿no? Sí. Y el advenimiento, vienen los Estuardo, ¿no? O sea, sí, que viene Jacobo I. Si hay también creo que también por parte del nuevo monarca, también en relación con Shakespeare hay un agreement, un acuerdo, también un poco de un apoyo. Sí. La libertad de Shakespeare también para manifestarse, sabiéndose soportado, apoyado por la monarquía. Se nota que tiene menos libertad, pero a la vez también estamos hablando de todas estas impresionantes. Totalmente. No, es curioso y es muy interesante, José, lo que dices, porque la compañía de Shakespeare eran los hombres del Lord Chamberlain, del Lord Chamberlain's Men, y pasan a ser ya a la reina le gustaba muchísimo el teatro, pero al rey, a este rey que venía de Escocia, como sabemos, era un Estuardo, le encantaba el teatro. Le encantaba, le fascinaba, y una de las cosas primeras que hace, y por las que también contribuye a la fortuna de Shakespeare, es que convierte a la compañía en The King's Men, los hombres del rey, están bajo su advocación, es el
patrón, el mecenas de la compañía. Y claramente Macbeth, que es una obra, la única obra que tiene escocesa, Shakespeare, y sabemos que se representó por primera vez delante de un rey escocés, o sea, en realidad está de alguna forma haciendo... Y lo de las brujas es muy interesante, esas brujas que aparecen ahí, porque el rey Jacobo había escrito un tratado sobre la demonología, le interesaba muchísimo el tema de la brujería, etcétera, con lo cual a mí me parece que aparte de todo, de ser un recurso dramático, etcétera, también claramente es un guiño al monarca que está viendo la obra, las brujas, que aquello le interesa, le gusta, y además un tema relacionado con su propia historia, porque él es el rey de Escocia. Eso es muy, muy interesante, era Jacobo V, sexto, no me acuerdo, de Escocia, y pasa a ser Jacobo I de Inglaterra, cual al principio fue para los ingleses fue, en fin, un choque bastante, a ver qué va a pasar. Es una época de incertidumbre tremenda, se ve en Hamlet. Aparece ese Fortinbras, que muchas versiones lo quitan de en medio, y a mí me parece fundamental que aparece 3 o 4 veces, pero es como decir, oye, como no nos hagamos cargo de Dinamarca, algo huele a podrido en Dinamarca, es que va a venir cualquiera ahí, un ambicioso de poder, y va a alzarse con el trono. Una vez que están todos muertos, ya allí está todo el mundo muerto, llega Fortinbras y lo hacen rey de Dinamarca. Claro, eso es lo que de alguna manera debía asustar muchísimo a los súbditos ingleses. ¿Podríamos seguir? Vamos adelante. Sí. Claro, efectivamente, claro. Estaba previsto, claro, lo que no estaba previsto es que al morir, ¿qué pasaba con el reino? Porque precisamente, además, el rey Jacobo está... Claro, no supo, es lo que se ve un poco en el Rey Lear, etcétera, es dejar el reino sin un sucesor, sin alguien claramente que, a ver, este se... Claro, eso... Hombre, lo que en virgen o no sabemos, lo que sí sabemos es que tuvo varias historias amorosas por ahí, eso sí, seguro. ¿Qué pasó? Eso ya, claro, ahí está la serie esta de los Tudor, ¿no?, donde aparece todo tipo de especulaciones sobre el tema. Sí, pero lo cierto es que, claro, se quitó de en medio primero a la famosa María, cuando murió la llamada Bloody Mary, ¿no?, María la Sangrienta, ¿no? La hija. Sí, bueno, claro, hubo evidentemente... A ver, es que en esta época, cuando subía un rey al poder y tenía una facción contraria, es que lo primero que hacía era un baño de sangre espantoso, y lo mismo hizo Bloody Mary, como lo hizo también Isabel I, es decir, una represión tremenda. Sí, en principio fue antiprotestante, luego fue anticatólica, totalmente, y fue sangrienta de manera brutal, claro. Claro, la historia siempre la escriben los vencedores, ¿sabes? El que gana. Y así pasa lo que pasa, efectivamente. Y si es ahora que lee uno 5 periódicos y parece que vives en 5 mundos distintos, hay que imaginarse en 1603 cómo se contaban las cosas. Cronistas oficiales. Sí. Sí, eso lo sabemos, una de las cosas que sabemos. Bueno, claro, el hecho de que es una de las paradojas, ¿no? Muchas veces hay personas maravillosas, estupendas, éticamente intachables, que son incapaces de escribir un párrafo bien y luego pues puede ser una persona... Y de eso hay muchísimos ejemplos en la historia de la literatura, ¿eh? Muchos, y efectivamente Cervantes, bueno, sabemos que claramente ahí metió la mano ahí en las arcas reales repetidamente, ¿no? Por eso estuvo en la cárcel, etcétera.
Y bueno, lo que pasa es que Shakespeare, digamos que de alguna manera, es decir, tenía dinero, había sabido hacer dinero, debía tener eso, una conciencia del capital importante, en el sentido de que eso, se compró la segunda mejor casa, no perdonaba ni un chelín. Aparecen... No, robar no hay indicios de que robara, pero claro, es que sabemos 4 cosas sobre la vida de Shakespeare. Eso es lo que de verdad sabemos 4 cosas, no sabemos más hasta el momento, y con eso hay biografías de 2.000 y 3.000 páginas. Especulando. Biografías históricas especulando bastante. Especulando bastante. Bien, pues yo creo que podríamos seguir preguntando mucho, llevamos un tiempo largo, esto es una delicia. Yo estoy encantado. Tienes que estar mucho más aquí con nosotros. Yo no sé cómo vamos, Raúl, de tiempo. Ya. Cortar ya, ¿no? Pues cortamos agradeciendo mucho la presencia de nuestro ponente, Antonio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer, estoy encantado. Y muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias. Mañana dejaremos este escenario, esperamos volver también a este escenario. Mañana seguiremos a las 7, ¿no? A 10 en Luisa Julia. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.